sonrisa a la persona que está al lado. ¿Y qué tal se vio? ¿Se ve bien la sonrisa? ¿Está bien? Bueno, vamos a rendir nuestros corazones delante de Dios en esta hora. Padre, yo te doy gracias por todo, porque tú eres extremadamente bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre. Por eso predispongo en esta hora mi corazón. Abro mi corazón para que tu palabra pueda llegar a ella y pueda, el motivo por el cual la enviaste, pueda echar raíces, crecer y dar frutos en gran manera. Y la gloria sea a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas habíamos visto lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de acá. ¿Qué dice Jeremías 17:1? Ahí vemos que el pecado está en el corazón. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, el pecado está insertado en el corazón. Y cuando el pecado está en mi corazón, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Decirle que está al lado. Voy a practicar ese pecado. Porque una cosa es que yo caiga en pecado. Y abogado tengo, dice. Y si pecamos, abogados tenemos, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si cometo un pecado, papá, te pido perdón. Estoy arrepentido. He pecado contra el cielo y contra ti. Una cosa es que yo caiga en pecado. Y otra, que practique el pecado. Y cuando practico el pecado, no soy libre y no voy a ir al cielo así, si soy un practicante. Porque estoy pisoteando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estoy contristando el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre habla que los que practican tales cosas no heredarán. ¿Habla de quién? Habla de los que practican. Y es totalmente diferente a caer en pecado. Entonces, dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, porque sí o sí vamos a volver a pecar. Solamente Cristo nació sin pecado y nunca pecó. Y el día que murió y entregó su espíritu, nunca en su vida cometió un solo pecado. Y por eso pagó la deuda. Porque nunca pecó. Y como que nunca pecó y pagó la deuda, usted y yo hoy podemos acceder a la gracia por la fe en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él es el único digno de entrar, el único digno. Y como que nosotros, usted y yo no entramos solos, mi querido. Entramos unidos a Él, porque es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y el cuerpo tiene que estar unido a la cabeza. Y porque Él es el único digno y es la cabeza y nosotros estamos unidos a Él, por eso entramos. Y ese es el término que utiliza mucho el apóstol Pablo. En Efesios usa mucho el término en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y para yo estar en Cristo, tengo que estar conectado a Él. Pero si soy un practicante del pecado, no voy a estar unido a Él. Yo puedo decir todo lo que quiera, pero no puedo. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos, cosa que no había en el Antiguo Testamento, el perdón de pecados. No existía. Pero hoy día, si yo cometo pecado, puedo pedir perdón, me arrepiento y pido perdón. Pero bajo la ley,
Si usted y yo pecábamos, teníamos que morir sí o sí. No había forma de que yo pueda evitar esa situación. Sí o sí tenía que morir. Miren lo que dice siempre en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Miren lo que dice. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Lo que Dios dice, sus mandamientos. Si yo desobedezco los mandamientos de Dios, estoy pecando. ¿Cómo quiere saber usted si está pecando o cometió un pecado? Cuando desobedece los mandamientos de Dios. No mis mandamientos, no los mandamientos de los hombres, los mandamientos de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado, que dice, es infracción de la ley. ¿Qué dice el 5? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él. Y acá hay algo muy importante. Usted y yo tenemos que permanecer en Él. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y el cuerpo tiene que estar conectado a la cabeza, unido a la cabeza, para que podamos entrar al cielo. No es que nosotros aparte entramos con Él. Por eso Él va a venir a buscar a su iglesia. Él mismo va a venir a buscar, porque juntos tenemos que entrar, porque Él es la cabeza y Él es el único digno. Pero usted y yo tenemos que estar conectados a Él. Y si practico el pecado lo que hace es me separa de Dios. Si practico el pecado, me separa de Dios. No voy a estar conectado a Él. Quiero saber si se entiende. Si entendió, puede darle un aplauso al Señor. Todo aquel que permanece en Él, que dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y vive una vida religiosa. Está acá, pero vive una vida religiosa. ¿Y qué dice el 7? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Y quién es el que hace justicia? El que practica la verdad. Usted empieza a decir la verdad y está practicando la justicia. Pero si miente y miente y miente, está practicando el pecado. Es obediente y ¿qué es lo que practica? La justicia. Es justo. Pero eso dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué hace el justo? El justo escucha, cree y obedece. Practica la verdad el justo. Pero no es que por practicar la verdad es salvo, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero si yo empiezo a practicar el pecado, me voy a separar de Dios. No voy a poder estar conectado a Dios, porque el pecado me separa. Romanos 3:23. Hoy voy a hablar un poco de las consecuencias del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición del ser humano. Y no había perdón, y todos estamos condenados. Pero vino Cristo Jesús, se hizo hombre, nos representó, nació sin pecado, porque su padre no fue José, su padre fue Dios mismo. El Espíritu Santo le engendró. No sé si me estoy explicando, porque si lo hubiera engendrado José, Jesús iba a nacer en pecado y no iba a poder pagar la deuda. Por eso, cuando usted nace de nuevo, preste mucha atención, a Jesús le engendró Dios mismo. No fue José su padre, fue Dios mismo. Le engendró a través del Espíritu Santo. Por eso Él nació sin pecado. Usted, al nacer la segunda vez, ¿cómo nace? ¿Quién le engendra? Dios. La primera vez me engendraron mis padres, ¿sí o no?
Pero con esa naturaleza me voy al infierno, no puedo salvar. ¿Por qué? Porque tengo la naturaleza pecaminosa. Pero el segundo nacimiento, así como Jesús fue engendrado en el vientre de María, usted y yo fuimos engendrados. Juan 1:12, miren lo que dice. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los hijos de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es necesario, cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, es lo que nosotros estamos viendo acá. Y vimos el ejemplo 2 semanas atrás del rey David. ¿Verdad que sí? Que el rey David cometió adulterio y el rey David tenía que morir. No había forma que el rey David se pueda salvar, porque él cometió un pecado horrible, horrendo. Pero ¿qué pasa? Dios le confrontó. ¿Qué dice el 20:10? Levítico 20:10. Esto es lo que ocurrió con el rey David. Él adulteró y al esposo de esa mujer le envió al frente de batalla y murió. Todo un propósito para quedarse con esa mujer, el rey. ¿Y qué dice acá la palabra de Dios? O sea, según la ley, el rey David tenía que morir. No podía salvarse, porque no había perdón. El rey David no podía decir, perdón, fallé. No. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Imagínense, alguien que cometa adulterio tenía que morir. No hay tutía, había que apedrearle, tenía que morir en el acto. Y a los dos, no solamente él. Y se dan cuenta que ocurrió un milagro aquí, porque ni David ni Betsabé murieron. Y los dos tenían que morir. Según la ley dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y no había perdón. El rey David no podía pedir perdón. Pero en Cristo Jesús, usted y yo, si caemos en pecado y cometemos pecado, sí podemos pedir perdón. Y acá Dios hizo algo en su infinita misericordia. Dios le perdonó. Solo Él puede hacer eso. Ningún ser humano puede perdonar pecados, solo Dios. Y Dios hizo eso en la vida de este siervo de Dios, porque es terrible lo que le pasó. Y vamos a ver de vuelta en 2 Samuel capítulo 12. Voy a leer brevemente lo que leí la semana pasada, hace 2 semanas, con relación a que el rey David cometió un pecado y Dios le envió al profeta. Así como Saúl cometió un pecado y Dios le envió al profeta Samuel y no se arrepintió Saúl, se justificó lo que hizo, justificó lo malo que hizo delante de Dios. Y usted y yo no podemos justificar si hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Si hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, yo no puedo justificar. Yo tengo que arrepentirme y tengo que pedir perdón por ese pecado. Porque de otra manera Dios no me puede perdonar, no me puede limpiar, no me puede libertar de esa esclavitud. Porque aquel que comete pecado es, como dice, esclavo del pecado. El que comete pecado es esclavo. Quiere decir que va a seguir pecando. Entonces Dios sabía todo lo que pasó en el corazón del rey David, porque el hecho que él haya adulterado y haya maquinado todo y pensado enviarle al esposo de esa mujer al frente,
eso no fue algo de la noche a la mañana. Llevó su tiempo y llevó su proceso, ¿verdad? Que si no es que vos te levantás, ahí voy a pecar. No, es un proceso. Por eso vimos que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aquí vemos en Levítico lo que habla, que realmente la situación del rey David era terrible. Y Dios sabía que tenía que morir. Pero Dios quería hacer algo. Y Dios fue misericordioso. Entonces Dios le envía al profeta, dice en 2 Samuel capítulo 12 verso 1, dice así: es el mismo Dios envió a Natán a David. Así también Dios siempre te ama tanto que Él te va a corregir. Y te puede corregir a través de muchas personas. Puede ser tu jefe, tu esposa, hasta tu hijo te puede decir algo que sea cierto. ¿Y cómo yo voy a reaccionar? ¿Como David voy a reconocer o voy a reaccionar como Saúl y me voy a justificar? Y voy a inclusive ganar la conversación, pero mi soberbia va a empeorar, mi orgullo, mi altivez cada vez va a ser peor. Y después ya no voy a poder ser corregido. Después toda semilla en la palabra de Dios no va a poder entrar en mi corazón, porque es una tierra dura. Es un corazón endurecido, que ya no le va a escuchar a Dios, que ya no va a escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido. Y dice acá, envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, y acá le empieza a contar una historia al profeta, guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, porque era Dios mismo que le hablaba a través de su siervo, el profeta Natán. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, que dice, y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, porque David se dio cuenta que ese hombre fue injusto, ¿verdad que sí? Y se encendió el furor. Y yo quiero decirte que también se enciende el furor de Dios cuando nosotros hacemos algo malo delante de sus ojos. No vaya a pensar usted que porque Dios es amor y yo hago lo malo ante sus ojos, que Él me aplaude. O que Él me dice, tranquilo, tranquilo nomás. No, se va a enojar. Porque esa es la esencia de Dios. Él aborrece el pecado. Y así como Dios ve el pecado, usted y yo tenemos que ver de esa manera. Entonces usted va a apartarse, se va a santificar. Yo tengo que decidir permanecer en santidad. Porque Dios mismo me dice, escoge la vida o la muerte. ¿Qué vas a escoger vos? ¿Obedecerle o desobedecerle? Porque Dios no te va a obligar a obedecerle si no querés. Pero Él no se va a acomodar a mí, no se va a acomodar a vos. Él tiene sus mandamientos, Él no cambia. Él pone las reglas, Él es el soberano, Él es el dueño de todo lo que hay. Entonces el rey David, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, si estaba en manos del rey David, ¿qué hacía con este hombre? Porque se encendió su furor, se enojó, y él vio que era injusto, que no era correcto lo que hizo. Verso 6, ¿qué dice el 6? Y debe pagar la cordera con
4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. Y le empieza a decir el Señor: mira, yo te levanté, te saqué de Egipto, te liberté, te perdoné tus pecados. Es como que Dios nos tiene que hacer recordar de lo que hizo. Y muchas veces nos olvidamos de lo que Dios hizo en la cruz. Nos olvidamos de cómo el Señor nos libertó, nos perdonó y nos rescató. Y nos olvidamos muchas veces de todo lo que nos perdonó. Y después, cuando nos toca a nosotros perdonar, no queremos perdonar. De todo lo que Dios se apiadó de nosotros. Y cuando nos llega la hora, somos despiadados, queremos cortarle la cabeza a la gente. Entonces Dios le está diciendo: mira, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Quiero decirte algo, mi querido. ¿Quién está trabajando acá? Ese trabajo te dio el Señor. ¿O vos qué pensás? Todo lo que vos tenés, te lo dio el Señor. Te encomendó el Señor. Porque dice que como administradores debemos de ser hallados fieles delante de Dios. Porque Él te encomendó. Los hijos que tenés, te los dio Él. Y voy a responder delante de Dios por esos hijos. La esposa que Dios te dio, ¿puedes mirarle? La mujer que me diste, dijo Adán, ¿verdad? Pero en este caso no es la que vos escogiste, ¿verdad? Pero sabemos que Dios te dio, pero vos dijiste sí en el altar, ¿sí o no? Entonces todo eso te dio el Señor para que usted y yo administremos. Acá vemos que proviene del Señor todo eso. Y porque a Él le place, Él te está dando. Te contrataron en esa empresa. Porque a Él le place, te ascendieron. Entonces yo ahí, Señor, gracias, y voy a dar lo mejor, con calidad y excelencia, porque Dios es el que me dio. Y es tremendo. Miren lo que dice el 9. Acá vamos a ver un poco las consecuencias del pecado en la vida del rey David. Porque la semana pasada solamente vimos lo que contamina al hombre, que el pecado está en el corazón y que si ese pecado es en mi corazón voy a hacer. Al problema acá que tenía el rey David, ¿saben cuál era el problema grave que ya tenía el rey David? Que cometió adulterio y asesinato. Y si Dios no intervenía para remover ese pecado que se instaló en su corazón, el rey David iba a seguir matando y adulterando. ¿Usted cree que se iba a detener? Y esta vez el Señor le perdonó y no la apedrearon. Pero no es que Dios dice: bueno, rey David, te perdono. No, Dios es así: vete y no peques más. Porque si la próxima vez Él vuelve a hacer, ya le van a apedrear. Esta vez nomás el Señor le salvó porque intervino, pero Él debió de ser apedreado. Pero si Dios no intervenía, cuando Dios interviene y te engendra y naciste de nuevo, Dios hace todo nuevo. Te engendra. Entonces el viejo hombre, la naturaleza que me dieron mis padres, queda sepultado, dice. Ya no vivo yo, estoy crucificado. Y nace el nuevo hombre, engendrado por Dios. Y ese nuevo hombre ya es libre, tiene una nueva naturaleza. Pero ese nuevo hombre tiene que crecer, desarrollarse y estar conectado con Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese nuevo ser, Dios cambia y transforma.
Entonces en ese nuevo ser, si hay adulterio, asesinato en tu corazón, el Señor tiene que remover eso de tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? El Señor dice, bueno, acá tengo un problema con David. Yo le puedo perdonar, pero él va a volver a adulterar y asesinar si yo no hago algo en su corazón, si no le confronto, si no viene alguien a llamarle la atención y decirle, ¿sabes qué? Vos sos ese hombre malo, tenés que arrepentirte, tenés que humillarte delante de Dios para que ese pecado sea removido. El amor de Dios iba mucho más allá que solamente perdonarle. ¿Se dan cuenta que Dios no hace a medias? No es que le perdonó nomás. El Señor sabía que tenía que intervenir, hacer algo en el corazón y en la vida de David, así como hace en tu vida y en mi vida cada día, para remover lo que está mal en mi corazón. Entonces Dios, y ahí es lo que está la diferencia entre el que acepta la corrección de Dios y el que rechaza. Porque Saúl estuvo en la misma situación, pero Saúl rechazó. Saúl, ¿qué dijo? Se justificó. No temía al pueblo. No, pero el rey David, miren cómo reacciona el rey David. Acá le dice en el verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué le dice esto? Porque el rey David ya sabía. Es como que usted y yo tenemos la Biblia, ya la leímos, ya sabemos lo que está mal. Y después cuando llega el momento en si tenés que decir la verdad o no, y vos ya sabés que mentir es un pecado, sabiendo vos, mentiste. Por eso Dios te va a decir, vos sabías que mentir es un pecado. ¿Y por qué cuando tuviste que decir la verdad mentiste? Entonces eso quiere decir que porque hiciste eso, tuviste en poco la palabra de Jehová. Menospreciaste. Y ese es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Te hace recordar en ese momento y te dice, decí la verdad, no mientas. Pero si yo decido mentir en ese momento, ¿saben qué hago? Estoy teniendo en poco la palabra de Dios. Estoy pisoteando lo que Dios dijo. A Urías Eteo heriste a espada, le dice, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Porque todo esto maquinó el rey David. Y ese era el corazón del rey David en ese momento, que teniendo la oportunidad después iba a haber otra mujer hermosa, iba a hacer lo mismo. Y Dios sabía lo que iba a hacer, porque fue terrible, porque estaba eso acá en su corazón. Después dice, y miren la consecuencia terrible, el 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Y qué le puedo decir a Dios? Nada. Yo quiero decirte, Dios te puede perdonar, pero hay consecuencias que ya no se pueden atajar. Pero en medio de esas consecuencias terribles que pueden generar mi pecado, Él me perdona. Dios va a trabajar conmigo para erradicar ese pecado, para que yo no vuelva a cometerlo. Pero eso no quiere decir que esa consecuencia, mi querido, Dios va a dejar pasar. A veces Dios en su soberanía deja pasar esa consecuencia. Pero lo que quiero mostrarte aquí es que los pecados que yo cometo tienen sus consecuencias. Y si yo no arreglo rápido y no me arrepiento, ese pecado se instala en mi corazón y yo voy a empezar a practicar ese pecado. Aún estando en la iglesia, por supuesto, me vuelvo un profesional pecador cuando no me arrepiento. Porque solamente al arrepentirme Dios puede venir a remover todo esto. Dice,
El 11, no, perdón, sí. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12, porque tú lo hiciste en secreto. ¿Y cuántas cosas hacemos en secreto? Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto ocurrió, literalmente ocurrió. Esto que estoy leyendo, así como se está leyendo, ocurrió. Porque hay una consecuencia. Algunas veces viene rápido, otros no, pero el tema está en que Dios tenía que intervenir por sobre todas las cosas en la vida de David. ¿Para qué? Para que David se arrepienta, para que David no se pierda como rey. Te voy a mostrar algo que a mí me impactó realmente, hablando del rey David. Esto me impactó. Vamos a ver Hechos 13, 22. Es impresionante lo que Dios hizo con el rey David. Hechos 13, 22. Quitado habla por Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, miren lo que Dios dice por el rey David. Esto es lo que Dios opina del rey David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero realmente, ¿hizo o no todo? No hizo, porque pecó, mató, adulteró. Pero ¿por qué el Señor dice eso? Porque trabajó con él. ¿Por qué es un varón conforme al corazón de Dios? Porque cuando le llamaron la atención, reconoció y se arrepintió. El problema no es si yo cometo pecado o no, porque nosotros somos humanos que vamos a pecar. Pero tengo abogado. ¿Cómo reacciono ante ese pecado? ¿Me arrepiento o justifico? Ahí está la diferencia. ¿Reconozco, pido perdón o soy orgulloso? Ahí está la diferencia. Varón conforme a mi corazón, ¿quién hará? Imagínense que Dios diga, vos sos mi hijo, mi hija, y vas a hacer todo lo que yo quiero. Eso es lo que Dios quiere, mi querido. Que usted y yo podamos hacer. Y como que Saúl no hacía todo lo que Dios quería, le tuvo que remover y sacar. Porque Dios necesita poner a alguien que va a hacer todo lo que Él quiere. ¿Saben por qué? Porque son sus planes, sus propósitos, sus sueños. Ya no son los míos. Y alguien que se entrega de todo corazón al Señor, empieza a dejar sus planes en segundo lado. Y se empieza a enfocar en los sueños y los planes de Dios. Aquel que verdaderamente le entregó toda su vida. Porque no va a haber nada en su corazón que va a distorsionar lo que Dios quiere hacer a través de él. Porque de todo corazón, a medida que va escuchando las prédicas y Dios te va hablando, me va hablando, ahí ya me voy arrepintiendo y orando en cada culto. No dejo pasar una semana después. Porque esa una semana después, lo que Dios me habló y no me arrepentí, empieza a descomponer más mi corazón y mi vida. Y no voy a poder. Hará todo lo que yo quiero. Tremendo, ¿verdad? Entonces esa es la situación del rey David. Después de que pasó todo esto. Y miren lo que dice. Volvemos a 2 Samuel 12. 12:12. 2 Samuel 12:12. Pero tú lo hiciste en secreto, porque tú lo hiciste en secreto, le dice David. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y sale a la luz. Cuando no me arrepiento, algo que hago en secreto, sale a la luz. Y después a todo el mundo le tengo que estar explicando lo que hice. Pudiendo de entrada arrepentirme, confesarle a Dios y se acabó. Porque es lo que Dios quiere.
Corazón contrito y humillado jamás va a menospreciar. Miren lo que pasa acá en el verso 13, a mí me impacta. Entonces dijo David, después de que el profeta le amonestó a Natán: pequé contra Jehová. No se justificó. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. ¿Qué le dice? No morirás. A Dios le plació. Y Dios obró ahí. Por eso nadie la apedreó. Pero tampoco le apedrearon a ella. A Betsabé tampoco la apedrearon. Porque vimos en Levítico que ambos tenían que ser apedreados, ¿verdad que sí? Sin embargo, le perdonó también a ella. Porque tenía un propósito. Y vemos nosotros acá, dice acá, 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese hijo murió. Pero Dios preservó y después fue su esposa Betsabé y nació el rey Salomón. Dios ya tenía un propósito. Por más que hice algo que no tenía sentido, si me humillo y Dios me perdona y Dios limpia, ¿cómo yo voy a llamar inmundo y sucio algo que Dios ya limpió y Dios ya perdonó? Y Dios ya sabe cómo es el corazón de esa persona que se humilló. Yo no puedo saber lo que ora en la intimidad, si se arrepintió y Dios le empieza a levantar de vuelta a alguien. Y le queremos señalar por el pasado que tuvo. Pero Dios no hace así. Y Dios le levantó al rey David. Pero le dice acá: ¿sabes que este hijo va a morir? Por eso a veces me da un pavor. He tenido muchas entrevistas de gente que se embarazó de otro. Casadas que se embarazaron de otro. Dentro de la iglesia, sí, dentro de la iglesia. Y vos sabés que tiemblo todo. Y le miro a la persona y le digo: mira, hay muchísimas posibilidades que muera tu hijo. ¿Y saben qué? Muere. Pero no porque yo haya dicho. Y murió. Porque muchas veces ese hijo engendrado va a traer destrucción. Murió. Se reconcilió con su esposo. Y hoy tienen hijos. Y está restaurado el matrimonio. Pero es jodido, es delicado. Debo de cuidar mi matrimonio, mi esposa, mi familia. Debo de atender. Porque siempre este pecado de adulterio va a estar al acecho. Y hablo de los dos lados. Porque ambos estamos expuestos. Debemos de cuidar muchísimo esa parte. Entonces acá el Señor le dice: ¿sabes que va a morir tu hijo? Y voy a leerte ahora brevemente 3 salmos que escribió el rey David después de esto, después de este pecado. Y te vas a quedar sorprendido lo que él escribió en ese salmo. Porque nosotros conocemos qué es lo que nosotros conocemos generalmente del rey David cuando escuchamos de él. Te voy a mostrar lo que sabemos generalmente del rey David. Segunda Samuel 23:1. Y esto es lo que se nos queda del rey David. Estas son las palabras postreras de David, o sea, en sus últimos días. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, dice: el ungido de Dios y el dulce cantor de Israel. ¿Qué más sabemos de David? El que le mató a Goliat. Pero lo que ahora voy a compartir contigo son salmos del rey David en la intimidad con Dios, confesándole a Dios y viendo las consecuencias terribles de su pecado. Y yo quiero decirte algo, mi querido, de todo corazón te digo: te podés morir,
te puede agarrar una enfermedad de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. No es que yo peco como si nada, me puedo morir. Salmo 6. Y voy cerrando con esto, si me ayudan en el teclado. Creo que tengo ahora. Miren lo que dice acá. ¿Qué pasó cuando el rey David escuchó el relato del profeta Natán? Dice que el rey David se encendió en furor. ¿Y qué iba a hacer ahí enojado? Este hombre tiene que morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Miren cómo le habla a Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Imagínate que Dios en su ira, en su enojo te tenga que reprender. Y ahí en ese momento, cuando Dios le envió al profeta y le confrontó, en ese momento pudo entender el rey David que Dios quería que él vuelva al estado original, porque él se estaba descarriando, se estaba perdiendo. Estaba empezando a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y como que Dios me ama, siempre me va a llamar la atención. No menosprecies cuando Dios te llama la atención, sea por quien sea. No seas yo soberbio menospreciando a esa persona que me quiera llamar la atención. Dios lo hace porque quiere erradicar eso del corazón, para que participe de su gloria, para que no me pierda. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira, le dice el rey David. ¿Y por qué le habla así el Señor? Porque había ira y enojo. Porque él entendía que ese pecado era horrible delante de los ojos de Dios. Y pasa en ese momento cuando Dios te confronta, que se hace real en tu vida lo grave de ese pecado, que a lo mejor 2-3 días antes no le parecía mal, trató de justificar ese pecado, así como hizo Sansón. No, la próxima vez voy a salir airoso otra vez y nadie se va a dar cuenta de lo malo que estoy haciendo. Pero cuando Dios le confrontó, es como que, wow, yo adulteré y maté, es grave lo que hice. Y ahí pudo discernir y entender que Dios está airado, enojado. Cosa que cuando no tenemos esa confrontación es como que me da lo mismo lo que hago. Total, Dios es amor, Dios entiende. Tergiversamos la palabra de Dios presentándola a un Dios que Él lo perdona todo, y sabemos que dio su Hijo. Pero si dio su Hijo, mi querido, yo tengo que valorar. Derramó hasta la última gota de sangre. Y si eso no valoro, ¿qué más Dios puede hacer por mí? Yo debo de comprender y entender. Por eso nos da su palabra, por eso nos congregamos, por eso estamos en células, por eso estamos siendo adoctrinados y enseñados, para crecer a la estatura de Cristo, para vivir en obediencia, en santidad, ser de testimonio, ser luz y ejemplo en todos lados. Que se vea que estamos conectados con nuestro Salvador. No me reprendas. 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy. ¿Cómo estaba el rey David? Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. 3. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Lo que pasa es que no sabemos cuándo se va a acabar esa situación. No medimos la consecuencia. Y él está orando, pero no sabe cuándo se va a acabar ese problema a causa de su pecado, que es muy distinto a que esté padeciendo por obedecerle a Dios, que ya hemos hablado mucho de eso, que cumple un propósito de formarme, y en ese proceso no debo de quejarme cuando estoy padeciendo injustamente. Pero en este caso, lo que él padecía
no era por hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, sino era porque hizo lo malo. Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? 4. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Él sabía toda su consecuencia. Terrible, ¿eh? Porque realmente tenía que ser apedreado y solo Dios le podía salvar. Pero si Dios no quería, iba a ser apedreado. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Si Dios no quería, iba a ser apedreado. Porque cuántos siervos de Dios murieron siendo obedientes. Y él desobedeció. Pero Dios obró en la vida de ambos. Porque esos que murieron fueron obedientes hasta el final. Y a este le salvó, para que después pueda decir: David va a hacer todo lo que yo quiero. Esos últimos días. Y Dios le levantó porque era el rey. Y de la descendencia del rey David nació nuestro Señor Jesucristo, de su descendencia. En el Seol dice: 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Miren lo que dice: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Se pasaba llorando porque le dolía el pecado y había consecuencias, sabía que Dios estaba enojado, pero él tenía la actitud correcta. Él se humilló, él reconoció: el único culpable soy yo, he fallado contra ti, perdóname, ten misericordia, Señor. Y es lo que hoy día usted y yo como hijos podemos hacer: hablarle confiadamente a Él. Acerquémonos confiadamente. Esto no es una religiosidad. Usted puede acercarse y hablarle a Dios abierta y confiadamente. El velo del templo se rasgó en 2. Pero aquí ya estamos viendo lo que pasó con el rey David. Lloraba todos los días. Terrible. 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. No sabemos cuánto tiempo pasó, ¿verdad? El 8. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y miren lo que dice el 9. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Tremendo. Vamos al 32. Y acá ocurre algo, porque él tenía que morir apedreado. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su... Y acá ya hablaba todo lo que Cristo Jesús iba a hacer, mi querido. Acá Dios es como que dio un adelanto de lo que Cristo iba a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer Cristo? Pagar la deuda, introducir el perdón de pecado, y que usted y yo, si cometemos un pecado, le pedimos perdón y Él nos perdona. Bajo la ley no, pecaba y tenía que morir. Y esa era la situación del rey David. Pero Dios le perdonó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo que dice el 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Porque el rey David es lo que dijo ahí cuando leímos 2 de Samuel 12. Él dice: he pecado contra Dios, le dijo al profeta Natán. Mi pecado, dije,
el 5, la segunda parte. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y eso no había pues en el Antiguo Testamento, mi querido. El pueblo se juntaba una vez al año por sus pecados, pero había un castigo para aquel que adulteraba. Muy claro, que tenían que morir. Y todos sabían, pero como que Dios intervino. Es cuando Dios interviene, no podemos hacer nada. Y le doy la gloria que Dios es misericordioso. Pero este hombre se arrepintió de todo corazón. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Está hablando de vos, mi querido. Todo santo, usted es un santo delante de Dios y puede orarle a Él, hablarle a Él. El 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Wow. Vamos un poco al 38 y con esto cierro. Salmo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Miren lo que dice el rey David. Nada, el 3, nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hay una consecuencia. Verso 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Miren lo que dice el 5. Tenía olor, ¿verdad? Tenía un olor fuerte lo que tenía en la piel, en las llagas. ¿A causa de qué? De mi locura. Pero cuando Dios no nos confronta, no nos parece una locura. Parece que está todo bien y trato de acomodar y justificar. Pero cuando Dios nos hace ver, ahí sentimos el dolor, nos duele, nos retorcemos, nos arrodillamos delante de Él y no podemos estar parados sin arrodillarnos y pedirle perdón. Y pueden pasar horas. ¿Por qué? Porque sentimos el dolor de ese pecado. Sabemos en carne propia lo grave que hicimos delante de Él. Y Dios mismo hace que vos sientas y sepas lo grave que es cometer un pecado, aunque sea un pecadillo, como decimos. Y wow, perdóname, papá. Yo soy tu hijo. Yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, peligrosos, donde nada va a ser fácil, mi querido. Pero usted y yo debemos de santificarnos hasta el final, permanecer fieles a Dios hasta el final. A causa de mi locura, 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. 7, porque mis lomos, ¿a qué se refiere? La parte superior, ¿verdad? Están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El 10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Su vista
ya tenía problemas. Y el verso 15: porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Cerra tus ojos. Hay una consecuencia por el pecado. Y Dios aborrece el pecado. Dios quiere que veamos el pecado como Él lo ve. Que aborrezcamos el pecado. Que podamos entender lo grave que es el pecado. Que veamos el pecado como Él lo ve. Y solamente te pido 2 minutos de tu tiempo ahí en tu lugar. Que le ores a Dios. Que le ames. Que le pidas perdón. Y que hables con Él en este momento. Este es un momento sumamente reverente. Habla con Él ahí, en tu lugar. No te distraigas por nada. Padre, perdóname, Señor. Todo pecado. Si hay algo en mi corazón, si hay un pecado, Señor, que estoy practicando, perdóname. Y sé que si hay pecado que estoy practicando y no me doy cuenta, sé que tú me vas a hacer saber. Sé que tú me vas a confrontar. Perdóname, Señor, porque en muchas ocasiones ya me has confrontado, ya me has llamado la atención y me he justificado y he menospreciado tu corrección y tu palabra. Perdóname por eso. Tú vienes a buscar una iglesia gloriosa y sin mancha. Tu palabra dice que debo de consagrarme y santificarme cada vez más. Bendito eres, Jesús, por los siglos de los siglos. Bendito Padre. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?